mentalidad de ataque. Eso es lo que vamos a hablar en este capítulo, donde la cuestión importante es la siguiente. Entender que, claro, no se trata de solo ir adelante, ¿no? A golpear y voy y golpeo y golpeo y golpeo como si no hubiera un mañana, porque hay necesidades en las cuales tiene que estar involucrado el ataque. Hay un gran problema, como por ejemplo, con todos estos que dicen, no, soy fajador, me voy adelante, ay, tiro, golpe, ya. El problema es que en su cabeza la pelea dura 30 segundos. Y no hay nada más lejano a esto, ¿no? El combate no dura 30 segundos. Te tengo noticias. Te tengo sorpresas. El combate no dura 30 segundos. Por mucho que en la distorsión de mi cabeza yo quiera creer eso, no va a pasar. De hecho, estoy revisando finales de la Copa Chile. Voy a la pelea, me parece que es la pelea 29. Ya hasta el momento, en 10 horas de video, tengo un knockout en 27 peleas. ¿Qué te indica eso? Que en el amateur el knockout no es la mayoría. No vas a ganar la pelea por knockout. ¿Puede pasar? Sí. Puede pasar en cierto sentido. Si es que varias de estas acciones que vamos a hablar acá se van aplicando de forma constructiva, ¿no? En ese sentido, podría llegar a suceder, pero ni siquiera es una certeza. Quiero dejar el ejemplo estadístico acá bien claro. 10 horas de combate, voy en la hora 9, llevo 29 combates y hay un knockout. Entonces, y de hecho el knockout es por caída repetida, no es porque, conecté una mano y, el boxeador así quedó devastado en el suelo. No. Entonces esto es lo primero que tenemos que entender, que en amateur yo trabajo en base a ráfagas, selección de golpes, control de distancia. No funciono, no existo en la idea trasnochada por lo demás de como no, voy a ir y voy a golpear unas super combinaciones y con esas super combinaciones lo voy a devastar y cuando lo... No, nada de eso pasa, ¿ya? Nada de eso sucede. Es más bien todo lo contrario. La producción del combate, la forma en la que el combate va produciendo daño en el otro yo, ¿ya? Tiene que ver directamente con ejecución de ciertos factores. ¿Cómo? Número uno, seguimiento de la ofensiva. ¿Ya? Esto es extremadamente importante, el seguimiento de la ofensiva. Tengo que buscar la ofensiva. ¿En qué sentido? ¿Ya? Primer contacto, control del centro del ring, doble jab, recto, me voy desplazando, conecta el recto. ¿Y qué pasa muchas veces? Que el boxeador se queda mirando, se queda contemplando, ¿no? Oh, conecté un recto, No, hay que inmediatamente pasar a media distancia y, de ser posible, por ejemplo, trabajo contra las cuerdas, corta distancia y trabajar en combinaciones que provoquen ruptura de la línea de guardia. Pero incluso una vez que estamos acá, me explico, ya recto, el recto conectó, medio paso al frente, uppercut de izquierda, recto de derecha, cruzado de izquierda, estás haciendo daño. Entender lo siguiente, el consumo de energía, quiero decir, es limitado. Limitado, no es, el consumo de energía no es ilimitado. Hay una idea bastante trasnochada con esto de que no, yo puedo golpear los 3 asaltos sin parar. Entonces una de las cosas que yo tengo que entender en el ataque es que tengo que tener continuidad, ráfaga, pero también pensar en la energía. La energía no va a estar ahí de forma permanente, ¿no? Como que nunca, la energía nunca se va a agotar y voy a estar golpeando por siempre en el mismo lugar. Eso es bastante, ¿cómo decirlo? Infantil, ¿ya? Y pertenece a una idea que no tiene nada que ver con el boxeo. En el fondo, yo voy a estar ejerciendo. Es justamente que tengo que trabajar en 3 esquemas. Control del centro, preparación del ataque, de la preparación del ataque, entender la ofensiva, ¿no? Hacia dónde estoy llevando la ofensiva, transición de distancias. Porque es la transición de distancias donde yo voy a entender cómo hacia dónde tengo que llevar la pelea. Y acá entra la mentalidad en el sentido siguiente, ¿no? Yo no soy un loco de mente que va adelante y lanza la cabeza para poder golpear. Eso en realidad es lesivo. Lo que va a producir muchas veces es que se pierda la acción de ataque, que no sea concluyente, que por ejemplo que el ataque no llegue a ninguna parte. Y otra de las cosas que va a hacer es que yo gaste una cantidad enorme de energía y entre directo. Entonces acá una cuestión elemental es
para tener el control de distancia, selección de golpes adecuado y elegir en qué distancia voy a hacer más daño, porque esto es lo que usted tiene que pensar en hacer más daño, no en golpear fuerte. Golpear fuerte no es igual a hacer más daño. Hacer más daño significa golpear puntos vitales, mentón, sien, oído, hígado, esternón. Eso es vaso, eso es golpear y hacer daño. Golpear fuerte puedes pegarle casi prácticamente a plena potencia a un codo. ¿Y qué va a hacer eso? No va a hacer nada. Fíjense en esto, esto es típico. Y esto, por favor, vean combates. Vean combates amateur. Déjese de ver boxeo profesional. Boxeo profesional está muy entrenado, está muy ensayado y muchas veces también los niveles son totalmente dispares. Vea peleas que estén equiparadas. Eso le va a dar una idea bastante clara de la realidad del boxeo. En la misma Copa Chile que mencionaba, que está en YouTube, hay 10 horas de combates, hay combates de sobra. Una de las situaciones que uno ve, primero que nada, los chicos están equiparados, ¿ya? Eso es bien importante, ¿no? No hay gente que esté como que no tenga un del nivel extremo, no, son similares. Segundo, la acción ofensiva muchas veces está marcada en no ser efectiva porque hay exceso de fuerza y se busca, por ejemplo, golpear directamente la guardia. ¿Ya? Esto se repite en todo tipo de cosas, ¿no? También lo podemos ver, te está ocupando para clases el Campeonato Nacional de España, que fue hace muy poco, una semana atrás, material muy reciente. También vemos esto mismo, guardias cerradas, acción de combinación encima. ¿Y qué pasa? Los golpes son curvos y no entra el golpe no está entrando, no está produciendo nada. Entonces, una cosa que yo necesito es mentalidad de combate, que es la diferencia importante, grande, entre hacer daño, ¿ya? Entre hacer daño y producir y solo golpear fuerte. ¿Ya? Golpear fuerte no va a buscar objetivos, no va a tener precisión, no va a tener medición en la ráfaga o cantidad de golpes que yo lance. No lo va a hacer. Golpear fuerte solo va a ir adelante, ¿ya? Y es acá donde yo necesito control emocional de lo que estoy haciendo. ¿Para qué? Para tener la cabeza fría, si eso es. Nadie le pide que no golpee, no, golpee, pero tiene que hacerlo con la cabeza fría, tiene que buscar ese mentón. ¿Cómo llego a un mentón en una distancia media corta donde el rival está con la guardia cerrada? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Lanzar un volado de derecha o un amague y un uppercut de derecha? ¿Qué golpe va a hacer más daño? Entonces, muchas veces se entiende que el ataque es la emoción de ira. Y esa emoción es debilidad, porque no te permite pensar fríamente. No te permite pensar en la siguiente golpe, la siguiente combinación. Si estás lanzando volados de derecha, porque es el único golpe que supuestamente hace daño, el volado de derecha, además de ser lesivo, tanto para mí como para el compañero, porque me puede sacar la muñeca como también puedo golpearlo en la nuca. Y esa no es la idea. La idea del boxeo no es producir daños neurológicos permanentes, digamos. Ese golpe no va a llegar a ninguna parte. Entonces, entender que yo necesito frialdad mental para trabajar en las distancias y forzar el ataque y que ese ataque me dé mejor sentido práctico para entrar a golpear. Esa es la cosa, ¿no? Y una cuestión muy importante es el control de la respiración. Si yo estoy desesperado lanzando golpes, me quedo sin oxígeno, entro en apnea y como eso es algo que no tengo entrenado, simplemente me voy caída libre la pérdida de oxígeno. Y llego a la esquina agotadísimo, ¿no? Agotadísimo. Una de las cosas, esto igual se entrena con más preparación, pero una de las cosas que hacía Anatoly Lomachenko, por ejemplo, con sus boxeadores, era la mayoría de la gente se centra en el cambio de guardia, ¿no? No, el cambio de guardia y los juegos, ¿no? Y las cuestiones mentales, y Lomachenko saltando en un pie y dándose vuelta en el aire con la cabeza. Una de las cosas que hacía Anatoly Lomachenko era entrenamiento de apnea. ¿Qué significa apnea? Falta total de oxígeno. Esto lo hacía incluso como sumergiéndose, ¿no? ¿Para qué era esto? Porque en el momento que el chico salía a la derecha y combinaba rápido, combinaba fuerte, necesitaba ese proceso de golpear sin oxígeno. Entonces, entender esto, la mentalidad de ataque se trata de hacer daño. Ojo con esto, lo que yo decía, puntos vitales, volumen, control de salida. No simplemente ir y tirar volados de derecha porque así se supone que voy a hacer algún tipo de daño. Así que este fue el podcast del legado del Jaf. Escúchelo, piénselo y también
entienda, tiene que pelear con razón. ¿Ya? Ocupe la cabeza. La cabeza es muy importante en el boxeo. Probablemente, quizás ese es el elemento más importante en combate. Así que mantener la cabeza fría y hacer daño.